Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer decidida que encontró la manera de darle sentido a su vida. Les cuento sobre ella. Nació en 1988 en la ciudad de Monterrey. Creció entre la versatilidad de una atípica familia agnóstica e intelectual. Sus padres biológicos, médico y maestra, le proporcionaron un ambiente que culminó en el desarrollo máximo de su potencial académico y social, mismo que gozó de sobremanera los primeros años de su vida. Tras ser galardonada por sus habilidades artísticas, teatro, canto y danza, deportivas, tiro con arco y logros académicos durante toda su infancia, se enfrentó con los síntomas nítidos y agudos de una adicción que vino a cambiar el guión de su vida por completo y para siempre. Actualmente, tras 12 años de haber sido ingresada a una institución de rehabilitación y como adicta en recuperación, se dedica a multiplicar lo que alguna vez salvó su vida a través de las palabras, la actuación y la fundación de una institución de rehabilitación de adicciones que tras casi 5 años de operación ha tenido el objetivo de desarrollar con valentía herramientas y procesos para cambiar las historias de más mujeres que como ella merecen una oportunidad de volver a encender la luz. Es para mí un enorme gusto darle la bienvenida a Isadora a Efecto Inspiración. Isa, mil gracias por haber aceptado mi invitación. No, hombre, gracias a ustedes por haberme invitado. Isa, la verdad es que estés aquí es pues ¿qué palabra le puedo poner? Un gran gusto, una gran emoción, porque lo platicamos ahorita fuera del aire. Yo di contigo gracias a Dani Dávila, a quien le agradezco enormemente que haya hecho este contacto. Dani es una muy buena amiga mía, es compañera. Y cuando me platicó tu historia, no dudé ni un segundo en que tenías que estar aquí. Así que de verdad te agradezco que hayas aceptado, te agradezco la valentía de poder hablar el día de hoy de temas fuertes, de lo que ha sido tu vida y que pueda tu historia inspirar a más personas a que siempre hay segundas oportunidades y que hay una manera de redirigir la vida. Entonces, empezamos a platicar un poquito más. Ya ahorita, mientras leía yo tu semblanza, hablaba yo un poquito de tu infancia, donde mencionamos que viviste una infancia pues con muchos logros en diferentes ámbitos. Y también decíamos que después esa infancia se pues dio un giro, ¿no? Y tu vida cambió. Ya platicaremos ahorita de ese giro, pero antes de empezar a hablar de eso, a mí siempre me gusta hacerlo de esta manera, poner en contexto al público sobre quién eres, Isa, cómo creciste. Ya ahorita hablábamos un poquito de cómo fue esos primeros años en tu vida, pero platícame un poquito más quién eres, cómo creciste, cuéntame un poquito de ti. Muchas gracias por estar aquí. Mira, como lo dice la semblanza, yo tuve la oportunidad, soy una persona muy afortunada, quiero partir de ahí, la estadística ha estado a mi favor toda mi vida. Mi mamá decía de chascarrillo que tenía trabajando ángeles de la guarda ajenos, los ángeles de la guarda de los niños que sí estaban dormidos. Y sí, efectivamente, creo que soy muy afortunada por todo lo que tuve. Yo crecí en un ambiente muy nutritivo, en muchos sentidos. Disfruté muchísimo mi infancia. Yo soy disfrutona. Soy una persona que disfruta muy fuerte, que disfruta en voz alta. Soy una persona muy pasional, desde luego. Es parte de la configuración de mi personalidad. Pero estos primeros años de desarrollo, me imagino que en algún momento lo platicaremos. Si bien, pues la génesis de todo está en la infancia. Y en mi personalidad, o sea, creo que también tiene que ver con mi configuración psicobiológica, independientemente del contexto. Digo, por acusar algo, ¿no? La realidad es que fui una niña muy feliz. Creo, y puedo decir que fui más feliz que otros niños. O sea, sí creo que manejé una felicidad muy consciente desde chiquita. O sea, siempre estuve muy consciente de la felicidad, del gozo, del júbilo, del agradecimiento, sobre todo de muy, muy chiquita. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 6 años, que esto no era común todavía. Okay.
Yo fui la primera de la generación del colegio con papás divorciados, por ejemplo. Y yo creo que realmente ahí, digo, por todo el cliché y el tema de que los niños, hijos de padres divorciados en aquellos años todavía se llamaba familia disfuncional. Ajá. A mí no me gusta utilizar eso, ya me parece que está obsoleto y más dedicándome a lo que me dedico. Pero la separación de mis papás hizo más clara mi relación individual con cada uno. Okay. Y creo que de ahí parte todo este desarrollo intelectual que pude tener. Porque en el caso de ambos siempre se trató de saber y de decir y de empalabrarnos y de aprender y de investigar y de gozar. Fuimos muy felices juntos, separados. O sea, tuve una relación increíble con papá. Y con mamá, pues mamá era mamá, ¿no? Mamá Claro. todavía tenía otras funciones porque no era una paternidad compartida. Y la verdad es que fui tremendamente feliz. Fui una niña muy educada, muy instruida también. Fui al mejor colegio y tuve las mejores maestras y fui a la mejor academia de baile y fui nutritivo. Creo que es nutritivo. Ahorita que hablas de esta infancia, Isa, y que hablas de esta felicidad, ¿de qué año, o sea, cuántos años tenías en ese inter? De que me hablas que fuiste una niña muy feliz, que tuviste una infancia padre. Sí, yo creo que de los 12 para abajo. Okay. Yo creo que yo empecé a sufrir, por ponerle un nombre, con el inicio de la adolescencia. ¿Qué pasó después, Isa? Hablas de que tu vida dio un giro. Hablamos de que tuviste un cambio y como lo leíamos también en tu semblanza, yo quiero preguntarte, pues de una manera muy, muy abierta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó en tu vida que te llevó a las adicciones? ¿Y a qué adicción fue la que te llevó? Mira, Jessica, realmente creo, sí me parece que utilizar el concepto de dio un giro no es lo más adecuado. Okay. Yo empecé a presentar síntomas de ingobernabilidad, de baja tolerancia a la frustración y de ansiedad desde los 4 años. Okay. Y lo recuerdo, porque aparte tengo mucha memoria muy dura. Qué padre que dices, qué bueno que dices eso y sí. que lo aclaras. Sí. Me encanta. Sí, o sea, y esto me gusta platicarlo sobre todo porque como la gente está comúnmente desinformada con respecto ya sea a las enfermedades de las emociones y más al caso específico de las adicciones. Y porque parecería a simple vista que el culpable de la adicción es la sustancia en sí, ¿no? La realidad es que el síntoma que yo elegí, realmente solo lo elegí porque se adecuaba a mi perfil, pero yo era una adicta desde antes de consumir mi sustancia, ¿no? O sea, nada más que era menor de edad, no tenía acceso a ella y tal, ¿no? Pero toda la periferia de mi sintomatología yo la empecé a gestar y a nutrir para que creciera sana y fuerte desde muy chiquita. ¿Con eso se nace o qué? A mí me parece que yo sí. A mí me parece que yo sí. Sí, me dedico ahora yo también a hablar, sobre todo con los que son papás en temas de crianza, de todo lo que podemos hacer para contrarrestar ciertos fenómenos. Definitivamente me parece que no, o sea, que el contexto sí tiene implicaciones, pero creo que es un guión que nace escrito para alguien. Y me sirve verlo así porque esto me ayudó también a poder celebrar mi propia historia como lo que era. Porque por las implicaciones de mi sintomatología es un tema bien tabú. Todavía hay cosas que no puedo contar ni siquiera en un programa de radio porque no son aptas para todo el público de lo que viví de mis síntomas, ¿no? Y todavía me tocó una sociedad donde esto estaba satanizado. Está satanizado hablar de lo que hiciste muy mal, los lugares que estuviste, las decisiones que tomaste. Y porque también hay una onda de incumplimiento de la ley. Claro. Con la que los adictos en recuperación convivimos, pero pues no, la estadística nos favorece, reitero, somos muy afortunadas. Pero lo que te quería decir era, realmente sí creo que esto empezó desde siempre. En mi caso, no hay machotes clínicos aquí. Es la enfermedad de las adicciones, es multifactorial y está hecha a la medida de cada quien. Yo particularmente sí lo veo así. Fui una niña con demasiado poder. Yo creo que eso también es algo que me encantaría que los papás escucharan. Darle tanto poder a alguien que no
tiene todavía el criterio para discernir entre una cosa y otra. Yo se lo explicaba a mis niños adolescentes que la pérdida de control a un niño le da caries, ¿no? A un niño de 6 le da caries y a uno de 16 le da sobredosis. Okay. Entonces, sí es depositar una responsabilidad muy grande. Fui una niña con mucho poder. O sea, académicamente era tan visible que no se me atendió, yo considero. Esto no es acusatorio, pero sí me parece que si yo hubiera tenido bajo rendimiento académico, me hubieran podido detener muchos síntomas desde antes. Pero como vivo en un mundo de números y tabuladores y ponderaciones y competencia, hay muchas cosas que dejaron pasar porque era primer lugar de generación. Wow, ¿Qué wow. puede, sí. Wow. No, ¿qué puede ser tan grave? O sea, no puede ser tan grave si es primer lugar de generación. Y esta es, fíjate que es ahora un poco mi venganza, porque me dediqué a la docencia 8 años, los últimos 8 años antes de trabajar en Dharma. Y es una inercia que tiene la sociedad de calificar a los niños. Y la calificación baja tiene implicaciones y la calificación alta también, porque yo, niño, mi convivencia con el mundo es esa. Tú me estás diciendo que vas a poner un número que dice cuánto vale mi rendimiento. Y si este número es alto, que fue en mi caso, es otro problema también, porque yo necesitaba que me evaluaran otras cosas, que no fuera la academia. O sea, lo que estás diciendo, nada más para que la gente nos pueda quedar claro, es que muchas veces puede haber como una pantalla de que todo está perfecto porque en cierta área somos excelentes. Así es. Okay. Y en otros contextos son otras cosas. Claro. Por ejemplo, con las personas de clase media alta, muy alta y súper alta, no se atiende porque no existe, porque no es verdad. El síntoma es invisible para el papá. Invisible genuinamente. O sea, el estado de negación de la familia es tan alto que prefieren acusar a la maestra, ¿no? O a la amiguita, o al tío. Okay. Y a mí todavía me tocó una cultura de victimización muy pronunciada. Creo que ahorita está peor, la verdad. Pero me he encontrado muchas veces contestando a la pregunta, ¿qué fue lo que te lo detonó? ¿Te hicieron daño? ¿Alguien abusó de ti? Y ese tipo de preguntas que la verdad me parece que son más amarillistas que otra cosa, pero tienen una respuesta. Y la realidad es que no. O sea, antes sí lo narraba así, porque me funcionaba, me convenía creer que mis acciones eran la consecuencia de las acciones de alguien más, cuando la realidad es que mis acciones fueran consecuencia de mis decisiones. Sí estuve sobreestimulada por un mundo de competencia y un mundo de números y tabuladores y te califica el dinero y hay una historia que me gustaría contarte en respuesta a que soy adicta. Tengo una historia que me encanta platicar, que yo tenía 5 años y reitero, esto sí tiene mucho que ver con mi perfil y con mi capacidad cognitiva porque me acuerdo de muchas cosas de forma muy clara. Y ahora que lo veo en los niños, sí era típico esto, pero yo no sabía, yo pensaba que era normal acordarme de todo. Y en una ocasión mi mamá no estaba conmigo, estábamos en Galerías Monterrey, antes existía la nieve Bing. Claro. Sí. En una esquinita, era hermosa, me acuerdo que era tremendamente atractiva la esquina y estaba la nieve Bing ahí. Y yo no iba con mi mamá, me había dejado cuidada con la que ahora es su mejor amiga y una persona muy importante para mí, y sus hijas adolescentes. Entonces le pedí a una de las hijas, porque no había un adulto más grande, que ahora en retrospectiva lo veo y digo, no manches, tenía 15 años, pero pues yo las veía como todas unas dueñas de la verdad absoluta. Y les dije que quería nieve y se mofó, se rió con sonido por el deseo que yo estaba expresando y utilizó la frase, esta cree que es gratis, ¿no? Entonces desarrollé muchas relaciones insalubres ese día. Una con la autoridad, porque pues yo no tenía información que necesitaba para llegar de punto A a punto B y la burla hizo que pues la falta de información me puso en desventaja, ¿no? 2, que el dinero me iba a hacer llegar a donde yo quisiera, que sin dinero yo no podía obtener esta nieve, porque yo no tenía una relación con el dinero, yo no entendía todavía cómo funcionaba el dinero antes de ese día, en donde por no tenerlo no pude tener mi nieve. 5 años, ¿verdad? 5 años, tal vez menos, Y la otra, conocí la palabra gratis, o sea, que es ya un concepto financiero, ¿no? Y
Y me di cuenta que si mi mamá no estaba, me llevaba la que me traía. Y no me sentía bien. Soy jugadora compulsiva en recuperación. Yo soy adicta al juego. Okay. Esto es común y vulgarmente llamado ludopatía. Mi relación con el poder adquisitivo siempre fue y ha sido delicada. Yo estuve aparte becada en un colegio de niños de clase media alta. Aparte era muy snob. No nada más era de gente bien, era muy snob el ambiente. Y se celebraban muchas cosas, no había uniforme. Entonces se notaba el nivel económico. Yo era hija de una maestra, entonces todos salían a las 2 y yo salía a las 2:40 porque mi mamá estaba trabajando. Cosas que no me hicieron daño en lo absoluto. Yo las traduje como ataque. Como que si yo no tenía eso, no sabía cómo comunicarme con el mundo si no fuera a través de estos tabuladores que tú me diste. Y como el académico estaba palomeado, ese dulce ya te lo di toda la vida. Entonces ahora necesito hacer dinero porque esto me va a dar poder y mi relación con el dinero es bien insalubre. Esta es una historia bien parecida a las compañeritas que tenemos de trastorno alimenticio. Okay. El problema con la sustancia no es la sustancia, es que perdemos esta relación saludable con la sustancia. Y esto aplica para el alcohol, la cannabis, la comida, las relaciones. En mi caso fue el casino. Y elegí el casino por razones. El casino realmente yo creo que me eligió a mí. Todo lo que tú ves en un casino está diseñado para personas con mi perfil. Todo. El tema de la pompa y el poderío, que es derivado de mi relación delicada con el dinero. Uh-huh. Porque en teoría, si estás apostando es porque te sobra, ¿no? Soy una persona que ya cumplió con sus necesidades básicas. Que eso significaba opulencia, que después vi que era fantochería para todos lados. Monterrey es una excelente ciudad para que los casinos se pongan por el perfil de la mujer regia. Es un lugar en donde las mujeres machistas tienen permiso de perder el control. O sea, prefieren estar ahí a que las vean tomando. O por ahí tengo una amiga que dice que es la antesala del infierno de los viejitos. Porque hay implicaciones. Está diseñado para personas con mi nivel de ansiedad, que no quieren perder el control con un estupefaciente o con algo que me fuera a letargar. Y que podía combinar con la estadística y los algoritmos y cosas que a mí me encantaban. Empecé a jugar póker, por ejemplo, y blackjack y cosas. ¿A qué edad, Isa? A los merititos 18. A los 18. Okay. Yo cumplí años y a las 24 horas ya estaba en un casino. Porque yo era jugadora antes de ser jugadora. De hecho, todos mis síntomas eran lo mismo. Lo único que vino a hacer el juego fue a hacerlo más notorio. De hecho, en aquellos tiempos, Jessica, no existía un centro de tratamiento para la ludopatía porque todavía era completamente fuera del ordinario que alguien cumpliera con los requisitos para ser ingresado de manera involuntaria, como fue mi caso, a una institución de rehabilitación. Yo fui pionera del tratamiento en Monterrey y tenía 18 años. Yo empecé a jugar a los 18 y para los 19 y medio ya estaba internada. Estoy impactada con todo lo que me estás contando porque no es la primera vez que tengo un testimonio de algún tipo de adicción. De hecho, precisamente mañana, ahorita que hablas de los trastornos alimenticios, mañana grabo un episodio de trastornos alimenticios. La semana pasada grabamos otro testimonio de adicción a drogas, pero tú lo estás manejando de una manera muy diferente y me parece súper interesante todo lo que estás diciendo, porque cuando estamos afuera, tú mismo lo estás diciendo, tú me corregiste al principio, no es un giro, así son características que yo tenía. Entonces, me parece importantísimo lo que estás diciendo ahorita, Isa. Me llama mucho la atención cómo lo pones y cómo tienes, esa valentía primero de decir, oye, esta soy yo, así nací con estas características. Yo ya era adicta antes del juego. Eso nunca jamás lo hubiera yo pensado. Y todo esto que dices de lo que narras, de tu relación con el dinero, de lo que viviste, me llama la atención cómo dices tú que a los 18 años empiezas a jugar y a los 19 ya estabas en una clínica. ¿Cómo haces, Isa, ese clic? Porque digo, yo no soy experta en adicciones, pero quiero suponer que es relativamente rápido de un año estar en esto y decidir atenderte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese año? ¿Qué vives?
ahora sí que, ¿qué revelaciones tienes como para decir, aquí hay algo mal, aquí yo tengo un problema y necesito atenderlo? Cuéntame un poquito como ese proceso. No lo hice, lo hicieron por mí. Okay. A mí me internaron de manera involuntaria. Okay. Cumplía con todos los requisitos para ser internada de manera involuntaria. Te voy a contar algunos sin intención de generar morbo. Yo llegué con 45 kilos de peso, tenía anemia, tenía menorrea, tenía 6 meses de ayuno prolongado, o sea, tenía 6 meses sin comer, o sea, comiendo nada más lo que necesitaba para que mi cuerpo existiera, con todos los síntomas de una persona que consume piedra o cocaína. Okay. Y eso sí fue la revelación, porque yo fui ingresada de manera involuntaria porque me iba a morir. Y esto sin contarte toda la periferia, porque pues mi materia prima es el dinero. Y cuando a mí me preguntan, ¿a qué te refieres? ¿Qué hiciste por dinero? Lo peor que te puedas imaginar que alguien hizo por dinero, eso lo hice. ¿Pero era por dinero para poder ir a jugar? Así es. Okay. En esta primera etapa, gusté, y esto me encantaría que todo el mundo lo escuchara porque es muy revelador y destaca muchas cosas importantes. En esta primera etapa, yo era apostadora compulsiva, ¿sí? ¿Ok? Lo cual quiere decir que genuinamente tenía todavía la creencia irracional de que una buena apuesta me iba a hacer ganar dinero, ¿ok? En esta primera etapa me ingresan a la institución de manera involuntaria. En la institución lo más revelador fue descubrir cuántos síntomas tenía en común con las consumidoras de sustancia. Okay. Y no nada más síntomas orgánicos. O sea, mi pensamiento era igual, la soberbia era la misma. Yo estuve en un anexo, no existían las clínicas de rehabilitación hace 12 años. Bueno, sí existían, pero eran tremendamente costosas y mi familia no lo podía pagar. Uh-huh. Y yo me salvé lavando baños. O sea, llegué y como en Mr. Miyagi me dijeron, pues lava este baño. Y a los 90 días de lavar el baño, empecé a disfrutar lavar el baño. Y me reencontré o sea, fue mi contacto consciente con el servicio a la madre tierra, a la estadística que me había favorecido en todo momento. Deseé un día ser la persona que mejor lavara ese baño del mundo. Y eso me reconectó con mi lado luminoso. Yo no quería que las personas me quisieran porque eso tenía responsabilidad. Yo no quería amar porque eso implicaba una responsabilidad. Yo no sabía comunicar ni lo que sentía, ni lo que pensaba. Me avergonzaban cosas que no tenían por qué avergonzarme. O sea, por eso te digo que es multifactorial. Okay. Y en esa institución viví cosas muy interesantes. Había mucha negligencia porque había muy poca información, pero me salvaron la vida ahí, obligándome a lavar un baño. Pidiéndome de buena voluntad que lavara un baño hasta que estuviera perfectamente lavado. Yo necesitaba trabajar muchísimo mi humildad. Y no esa humildad, no tiene que ver con el tema de hacer trabajo doméstico y eso, claro. Eso es indigno, al contrario, con la humildad precisamente de poder servir a través de algo que no fueran nada más mis palabras y la manipulación que yo manejaba. Entonces, en esta institución se me atendió y estoy aquí gracias a eso. Y después recaí. Yo estuve limpia 1 año y medio tras haber recibido este tratamiento. No es casualidad, suspendí mi tratamiento. Ahora ya en retrospectiva, que ya estudié psicología, ya entiendo, yo debía haber estado adentro 1 año. ¿Y cuánto tiempo estuviste dentro? Entre 6 y 7 meses, francamente no recuerdo. Okay. No terminé y me hizo falta hacer una chamba muy importante, precisamente que se trata de la relación con la sustancia. El programa de recuperación tiene 12 pasos, entonces yo lo hice de 11, le quité el primero. O sea, todo menos derrotarme de la sustancia y fui a hacer la prueba. Y en esta segunda etapa, interestingly so, ya no era yo adicta a apostar, sino a jugar. Entonces, ya no me interesaban las apuestas gordas. Lo que quería era pasar la mayor cantidad de tiempo en el casino. Entonces, si yo tenía 500 pesos, perdón por mencionar cantidades, no, adelante. Mi plan del día era que me duraran lo más posible para estar la mayor cantidad de tiempo adentro del casino. O sea, el casino era el vehículo que yo utilizaba para no sentir como cualquier sustancia. Y después aprendí que no era, que sí era orgánico,
que sí estoy segregando dopamina y serotonina a la que mi cuerpo sí se está haciendo adicto. ¿Sí? O sea, sí es un tema orgánico. El que no haya una ingesta visible de esto lo voy a consumir y me va a provocar algo. Realmente, y por eso abrí con eso, el casino está diseñado para mí. Es más, es fecha que el olor de alfombra húmeda con aire acondicionado y cigarro me despierta, me dilata la pupila. O sea, porque así huelen los casinos. Claro. Y toda la combinación de colores, olores, sonidos, implicaciones, emociones que hay ahí son para personas como yo. Isa, obviamente todo lo que tú platicas es... me gusta mucho lo que dices, ¿no? O sea, como empezaste a decir que era como esto que tú viviste como algo permitido, ¿no? Porque no te metías como una sustancia, sino estaba dentro del rango que se veía bien, a lo mejor. ¿Cómo? Y ahorita también te lo pregunto, porque ahorita hablaste de las mamás. Ahorita dices tú que te gusta mucho hablar con las mamás de estos temas. Y la mayoría de la gente que escucha Efecto Inspiración, o muchas de las personas que escuchan Efecto Inspiración somos mamás, son mamás. Yo te quiero preguntar, una vez que tú nos dices que naces con estas características, que vas desarrollando esta adicción, ¿cómo entras? O sea, mi pregunta es, en tu caso, por ejemplo, que es los casinos, que es la apuesta, ¿cómo relacionaste tu relación no sana con el dinero para decir, ok, la manera es el casino y a lo mejor alguien más va a ser la cocaína y alguien más va a ser no comer? O sea, ¿cómo haces el clic de decir, ok, así es como me siento y esto es lo que va a satisfacer como esa necesidad? Y te lo pregunto porque a veces pensamos que es como muy difícil entrar al mundo de las adicciones y la realidad es que tú me lo estás diciendo. No lo es. Es más común y más fácil de lo que pensamos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste el clic de decir, pues el casino es lo que me va a dar eso? Yo creo que lo que pasa es que la gente quiere responsabilizar a alguien más. O sea, yo en mis llamadas de información, de verdad, ¿qué te gusta? El 95%, la mamá me dice de culpa de quién es. Okay. Y es que como su papá se fue, y es que se empezó a juntar con un muchachito y es que pues el novio la indujo. Y es que ahora se empezó a juntar con unas amigas. O sea, es una cultura. Sí es un tema cultural de acusar a un fenómeno o a una circunstancia de las decisiones de un sujeto o de un individuo. A mí me parece que yo ya tenía, reitero, todos los síntomas de un jugador compulsivo o sea, sin tener acceso a la apuesta en sí. O sea, yo apostaba cosas. No apostaba cosas, pero apostaba cosas. Era bien delicada también mi relación con el peligro. Por ejemplo, yo ya tenía, le llamaban pseudologia fantástica y mitomanía, haz de cuenta, pero yo ya vivía en un mundo de fantasía que proyectaba. Yo pensaba que la única manera de obtener tu atención era si yo te contaba cosas que no eran parte de mi verdad, relacionadas con el poder adquisitivo. Okay. Sí, o sea, yo fui esa niña que hay ahorita en un patio de colegio que se inventa que tiene un yate cuando no lo tiene. Okay. El otro día le estaba diciendo a mi prima, le estaba contando una historia de una vez que yo estaba chiquita y tenía 7, 8 años y me metí una Kelly, ¿te acuerdas de Kelly? Estaba Barbie en Kelly, con una cuna de Kelly a mi mochila en una pijamada. Me estás recordando mi infancia. Sí, es parte de, para evocar el contexto social. Y me la metí a mi mochila post pijamada y me la llevé a mi casa. Y mi mamá se dio cuenta que yo me había robado una muñeca que no era mía, que era de una amiga del colegio. Y ahorita lo veo y digo, ¿cómo no les parecía bien grave? Y me contesta mi prima, es que tu mamá todavía traía la narrativa de que estabas así porque tu papá se había ido de la casa. Ya. Entonces sí es un tema cultural, Jessica. O sea, sí es, obviamente la niña está robando, o sea, su papá se fue. Y es bien peligroso jugar al terapeuta. Yo si algún consejo les doy a las mamás es que no jueguen al terapeuta. No pueden jugar al terapeuta. Sus hijos no son sus pacientes. Son sus hijos y tienen una perspectiva nublada. Si el niño está incurriendo en acciones que no van de acorde a los límites que la sociedad le pone, necesita atención. Necesita atención. Y atención de alguien que lo entienda. ¿Sabes? O sea, que hable ese idioma y que lo entienda. Por eso funciona tanto los modelos de ayuda mutua en adicciones. Claro. Porque yo lo último que voy a hacer cuando alguien entre por la puerta y me diga, me prostituí, es juzgarla.
La voy a abrazar y le voy a decir, I feel you, girl. Siéntate, vamos a platicar. Y comprendemos lo que estábamos queriendo comunicar. Realmente nuestra relación es delicada con el mundo. Claro. El casino a mí me ocurrió por razones de la estadística. Te digo, porque yo no quería un estupefaciente, que no me gustaba perder el control. Fíjate, qué ironía, ¿no? Porque no quería ser el oso. O sea, tenía también esa onda de querer complacer al mundo con determinado comportamiento exquisito, ¿no? Claro. Y puras locuras, clase medieras, regias, la verdad. O sea, no, realmente escaló tan rápido, fue tan rápido. Y yo me acuerdo que yo jugaba ya desde chiquita con un slot machine, emulador que tenía una tía de Las Vegas. Y yo ya le picaba y yo ya sabía que yo iba a ir al casino en la primera oportunidad que se me diera. Pero los síntomas de robar, mentir, yo los tuve por años. Por años. Y no me intervinieron antes. O sea, el que el casino me pasara, Jessica, fue la mejor de las noticias, porque de no haberme ocurrido el casino, yo ahorita seguiría procediendo como procedía, pensando que no es tan grave. O sea, yo me hubiera muerto en estado de inconsciencia absoluta, pensando que era la última charla del estadio, que yo me merecía cosas que los demás no, que mi inteligencia me hacía superior a los demás, porque eso es algo que combato. O sea, como enferma mental que soy, ahorita lo combato. O sea, todavía batallo a veces para recordar que no soy superior a los demás. Es un tema mental. Por eso hay de pronto ahí un tema del diagnóstico dual. O sea, sí es un problema de percepción. Y es algo que se puede evitar poniéndole al niño los pies sobre la tierra o dándole la atención que sea. Pero que algo en su vida se trate de sus emociones y sus pensamientos. Nos educan para todo, menos para qué hacer con lo que sentimos. Y de hecho peor, porque nos dicen, no te sientas mal, no le hagas caso. Entonces, si la herramienta que me estás dando es no sentir algo que como quiera siento. Thanks, mom. Voy a seguir sintiéndome mal. Voy a seguir sintiéndome menos cuando me digan gorda. O sea, no te creas que tu consejo ya me lo quitó. Pero no nos hablan de cómo podemos disolver, separar, abstraer esa emoción, combatirla con tantas herramientas distintas y herramientas de relación también. La realidad es que creo que nadie que no quiera tener hijos debería de tenerlos. Eso me ha enseñado mi trabajo. Sí lo creo. Sí creo que es una responsabilidad demasiado grande porque implica enfrentarte tú como mamá. Claro. No, las mamás súper ultra mega motivadas piensan que ellas van a demostrar su amor dando y poniendo condiciones. Y la realidad es que la manera más real de demostrar el amor es enfrentándote contigo misma. Por eso batallé para hacer la semblanza. Sí. Porque dentro de los programas de recuperación que se habla tanto de la humildad, se siente hasta raro celebrarme, ¿no? O sea, no es celebración. Y lo platiqué con mis pacientes. Porque una paciente me acababa de decir 24 horas antes que tenía ese problema. Que le costaba mucho trabajo celebrarse porque sentía que era soberbio de su parte. O sea, qué asco. ¿Cómo es posible que nos avergüence destacar los hitos o los logros de nuestras vidas? Cuando nuestras historias son increíbles. 100%. Increíbles. O sea, somos personas increíbles que de verdad deberían de tener un escaparate. Como sobrevivientes. Que la verdad es que aquí sí lamento informar que la supervivencia tiene mucho que ver con el contexto. O sea, hay gente que no la libra porque no tiene condiciones. No hay. Por falta de recursos, por falta de conocimiento de la familia, por negación. Este es el tumor de las personas de clase muy alta. En San Pedro no hay adictos. No, es que... Entonces, pues no se atienden. Y te digo, las que estamos vivas, que sobrevivimos, digo, a los riesgos sociales, porque yo corrí todos los riesgos de que mi cuerpo se apagara, ¿no? Todos. Y sobreviví. Ahorita que hablas precisamente de esto, ¿no? De sobrevivir, de que tu cuerpo se apagara, de las emociones, de estar consciente con quién eres y de enfrentar quién eres. Isa, yo quiero preguntarte, obviamente con mucho respeto y con lo que tú nos quieras compartir, como para hacer un poquito de conciencia para la gente que nos está escuchando, tanto mamás, jóvenes, ¿qué hay en ese mundo? O sea,
ahorita tú hablabas de que hiciste muchas cosas y no se trata que nos cuentes qué hiciste, pero ¿qué se encuentra en ese mundo donde tú me dices, llegué a pesar 20 kilos, me dijiste? 45 kilos, llegué a tener, me iba a morir. ¿Qué se encuentra ahí? Pues mira, a mí me encantaría primero destacar, como lo dije al principio, que los soft skills, ¿cómo se dice? Perdón. Sí, habilidades blandas. Las habilidades blandas son poder. Okay. O sea, yo no necesité más que un vehículo, ¿sí? Para encontrar un vehículo y una sonrisita, de verdad. Digo, era muy astuta, eso sí, pero pues una persona astuta que lo que quiere es dinero para jugar, pues lo resuelve. Una mujer más. O sea, era muy fácil, siendo mujer, lucrar con mi feminidad en aquellos tiempos y con mis recursos de manipulación y de muchas cosas. En el mundo en sí hay todo a lo que las mamás le tienen miedo. O sea, yo trato de no explicarlo porque lo único que provoco es temor. Horrible. No hubo un solo día donde a mí me faltara con quien pudiera yo intercambiar dinero por servicios físicos. Okay. O con quien yo pudiera intercambiar dinero por servicios de tipo de favores ilegales. O sea, eso lo resuelves en 2 clics. Y yo no tenía, el internet no era lo que es ahorita. Ahorita, agárrense. Claro. Porque estamos hablando de una generación que además cela y abstrae y comprende su entorno. Nosotros éramos, o sea, es una generación más vieja que nosotros. Tienen más generaciones encima. Y aparte hubo una transición poderosísima por el tema tecnológico los últimos 30 años. Son niños con demasiado conocimiento de causa y sin recursos emocionales. Se va a hacer una bomba, agárrense. Y el mundo está diseñado para eso. O sea, no necesitas realmente buscarle mucho. O sea, el dealer es el amigo del colegio. Y la mamá piensa que no. Y nadie va a peinar porque pues a nadie nos conviene que la mamá sepa. El dealer es amigo de uno de los tíos del niño del colegio. Claro. El que te va a decir en dónde puedes trabajar para obtener dinero rápido con quién es tu amigo. Es tu compa. O sea, no se necesita salirse de San Pedro para encontrar esas cosas. Yo, porque, reitero, yo tuve una relación bien delicada con el peligro. Yo sí anduve en Reforma, yo sí anduve en el centro en mi Chevy, sola, corriendo todos los riesgos del universo y me gustaba. O sea, eso me hacía sentir mucho poder sobre mi destino, ¿no? Porque yo nunca necesité nada. Mi mamá es bien desorientada porque es disléxica y tiene un problema de percepción visoespacial. Entonces, desde muy chiquita yo no llegaba a las piñatas porque mi mamá se perdía. Entonces, antes de Waze, yo siempre puse atención en todas las calles porque mi mamá no podía. Para los 10 años yo ya me sabía mover en la ruta que quisieras, metro, camión, pecera. Tú eras el Waze. Yo era el Waze, vehículo. Sí. Entonces, para el momento donde anduve mal, yo ya, ahorita es de verdad, y no es por ofender, pero ahorita un niño de 18 no tiene ese skill. No, ni la menor idea, sí, o totalmente. Sea, entonces tenía mucho poder social y tenía mucha comprensión del capitalismo. O sea, yo entendía perfecto por qué el dinero se movía en la dirección en la que se movía, cuáles eran las necesidades del hombre desde su tema más primario con el dinero y cómo siendo mujer esto era más fácil. Entonces, ¿qué hay? Pues hay cosas ahí en el metro cuadrado de los niños. O sea, eso sí sí me gustaría decirlo, así a calzón quitado. O sea, no es afuera de la colonia, ni afuera del colegio. Es adentro de donde estás y tal vez hasta en tu casa y no sabes. Entonces, pues sí, en mi caso, pues la historia está bien oscura. Yo cuando he querido escribir un libro, el libro sería respuesta a tu pregunta. ¿Qué viví? Con datos más puntuales. Yo pertenezco a un grupo de comunicación secular y recientemente les estaba platicando cómo funcionaba. Este es un tema delicado, la verdad. Esto no lo haría así on the record. De cómo funcionaba la prostitución en esos tiempos. Cómo te pagaban, cómo te contrataban, qué pasaba. Y estaban todos anonadados con esta información. Esta información no sale porque el perfil de la prostituta no lo permite.
no hay plataformas para entrevistar prostitutas, porque son la última clase de la sociedad. Nadie se acerca a preguntarles, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hacemos? Solamente son malas, y más en los 2000. O sea, eran malas y bye. Nadie se acercaba, y había gente de la UDEM. Claro. O sea, no era un tema exclusivo de la clase media baja o de la falta de recursos. Y aparte era un tema bien peligroso porque estaba tan tapado y había tantas implicaciones nocivas que no estaba regulado. Entonces no teníamos nada de protección. O sea, era una cosa bien interesante. Y yo estas bases las toqué con el único fin de hacer dinero. O sea, las toqué mientras pude. De hecho, ese síntoma en particular fue el que mi familia detectó que los llevó a concluir que lo único que podían hacer era internarme de manera involuntaria. Y tenían razón. A mí me hubieran dicho internate y primero se hubiera internado la pared detrás de mí. Yo no tenía la capacidad, estaba discapacitada para tomar decisiones sobre mi propia salud mental, física y social. O sea, sí necesitaba eso. Y ese es otro tema que me encanta hablar porque hay mucha gente peleada con los ingresos involuntarios. A mí me gusta contar mi historia para que sepan que esto puede pasar. Totalmente. Porque está bien reprobado eso, porque ¿cómo? Si es en contra de su voluntad no va a funcionar. Gente que ni sabe, que lo asume porque eso creen que pasaría con ellos. Yo me iba a morir. O sea, si en mi caso esta decisión no se hubiera tomado, no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Esa decisión la tomaron tus papás? Esa decisión la tomó mi mamá. Tu mamá, ok. En compañía de otra, de mi unidad familiar. O sea, tengo una familia muégano así, muy matriarcal, de 4 mujeres, entre ellas mi mamá y sus hijos. Mi prima mayor, a quien tengo eso que agradecerle, tomó la decisión. Y mi mamá no pudo estar ahí ese día. No quiso ir. No me quiso ver cómo me ponía cuando me subieran de manera involuntaria a una camioneta. Y ahora la entiendo. Ahora a eso me dedico yo. Yo me dedico a cuidar mamás después de que su hija cruza la puerta. Ese es mi trabajo principal. No, Isa, te lo juro que me tienes, créeme que aquí Roberto no dejará mentir, me tienes sin palabras. O sea, realmente es una historia muy atípica, muy diferente, muy a lo que no escuchamos de las adicciones. O sea, lo estás manejando desde una postura muy diferente y me encanta, primero que nada, tu apertura. O sea, tenerte aquí es un deleite porque te estoy viendo cómo hablas, te estoy viendo que no hay tapujos, que dices las cosas como son, que no tienes pelos en la lengua, y eso yo te lo quiero súper agradecer porque no todo el mundo tiene esa valentía, tú misma me lo dijiste ayer, de enfrentarse con la situación. Muchas gracias, Jessica, y no es por quitarme mérito, pero nada más quiero destacar que hay muchos compañeros míos que no lo hacen porque no tienen el permiso laboral que yo tengo de hacerlo. O sea, también que me encantaría destacar eso. Yo me dedico a la rehabilitación de adicciones y por ende cuento con la prestación de poder decir esto con un micrófono delante. Un porcentaje, el porcentaje más alto de la población lo hace so pena de perder su trabajo, sus relaciones, la chava con la que apenas está saliendo, que le acaba de gustar, que no sabía. Claro. O sea, sigue siendo un tema satanizado socialmente. Yo tengo esta uberventaja de que por mi trabajo lo puedo y lo debo hacer. Pero ¿sabes qué, Isa? Totalmente de acuerdo. Y tú eres la experta en el tema, pero tú ahorita hablaste de algo muy importante, que fue de los soft skills, de las habilidades blandas, y hablaste de las herramientas emocionales. Yo quisiera que pudiéramos ahondar un poquito más en este tema, porque yo es lo que veo ahorita en ti, y tienes toda la razón. Hay testimonios que me han dicho, híjole, no puedo hablar tanto porque mi mamá se siente mal, o porque lastimo a mi papá, o porque lo que estás diciendo tú, el trabajo, la escuela, y totalmente respetable, y es lo que tratamos aquí, de que este sea un espacio donde la gente pueda contar la historia desde su perspectiva y desde su realidad. Y me encanta tu realidad, me encanta que estés aquí y me encanta que la estés contando desde esa realidad. Y por eso quiero preguntarte de esto que dijiste, de las habilidades blandas y de las herramientas emocionales que hoy veo en ti, porque sí estoy de acuerdo que tienes ese permiso, por llamarlo de alguna manera,
pero también tienes tienes estas herramientas y tienes estas habilidades. ¿Cómo las fuiste desarrollando? ¿Cómo te salvaron estas habilidades y estas herramientas emocionales? ¿Y cómo alguien que está en una situación como la que tú estuviste las puede poner en práctica para lograr lo que tú eres hoy? Sí, yo creo que el acompañamiento es vital. Esa es una. O sea, esta filosofía, que de hecho es ancestral, que es uno de los ejes transversales de Billy Bob, que son los creadores del programa de 12 Pasos. Ellos lo crearon en Nueva York en era de gangsters, imagínate, y está vigente. Es una chulada. Hay algunas cosas que ya están obsoletas, finalmente es un libro que se escribió en el 20, pero el eje transversal es ese. Si hay dos personas de la mano con el mismo objetivo, van a salir las cosas chidas. De hecho, en la institución que yo dirijo se llama Dharma, y eso significa la palabra Dharma. Okay. ¿No? O sea, lo que venga con buena onda va a seguir con buena onda, se meta quien se meta o lo quiera detener quien lo quiera detener. Yo creo que mi búsqueda, aparte, fue muy versátil porque implicó muchas cosas. Sí fue una decisión que un día tomé, sin tomar la decisión de dejar de jugar. Tomé la decisión de vivir. O sea, a mí, imagínate esta pasión y esta retórica en alguien que se quiere morir y no sabe que se quiere morir. Porque ese es el tema de, la gente piensa que el suicida es el que se tira de un balcón. Y realmente hay formatos de suicidio todavía más dolorosos, lentos y enfadosos y molestos. Y esto lo he escuchado yo de verdad de gente, o sea, familiares de adictos que tienen multirecaídos de años, que dicen, realmente he llegado a desear que ella se suicide para que mi vida pueda continuar. Es horrible, pero es un tipo de suicidio, ¿no? Claro. Entonces, lo que más nos preocupa del adicto en recuperación, además de la sobredosis y estos miedos, es que no desea su vida, que no celebra su vida. Entonces, yo creo que partí de ahí, de esa decisión. Yo quiero mi vida. Sí quiero ser yo. No se crean. Sí quiero vivir. ¿Y cómo te dio ese Tuve experiencias muy bonitas, emocionales. A mí la contención me sentó muy bien. O sea, para mí, yo soy candidata a un internamiento por mi perfil. Y digo siempre yo soy candidata porque no quiero hacerme responsable de las historias de otras personas. Porque sí tengo compañeros que son internados involuntariamente y dicen que es lo peor que les ha pasado en sus vidas. O sea, sí existe. Entonces, en mi caso no. O sea, a mí la contención, el que un espacio se tratara únicamente de cómo me sentía, por qué me sentía así, por qué expresaba yo los defectos de carácter que expresaba. Porque yo necesitaba tanto la aprobación. O sea, yo me meto a la fecha la aprobación y el reconocimiento por la nariz. Esa es mi sustancia. Yo soy bien adicta al spotlight, al reconocimiento, a la atención. Se me mitigó un poco porque fui maestra durante 8 años y el deseo del púlpito pues se me contrarrestaba un poco tratándose de impartirle conocimiento a los niños. Amo el conocimiento. Y los niños me salvaron. O sea, el contacto con los niños era mi contacto, era mi servicio, era mi lavada de baño, ¿no? Wow. Entonces, esa decisión fue la primera que tomé, seguir lavando el baño, seguir lavando el excusado de aquel centro de tratamiento donde conviví con ese concepto y servir. Eso fue lo que me sirvió, servir. O sea, y ese es el paso número 12 por algo. Mientras tú estés en ese servicio y proyectes tus necesidades a través del servicio para alguien más, que ojo a esto no significa vivir para otros, ni olvidarte, ni tal, sino atreverte a hacer esta proyección de tus propias necesidades. Hay algo que me encantaría mencionar porque es bien importante. Mi papá es alcohólico activo. Y yo no hubiera tenido herramientas para entenderlo si no hubiera estado entre puras alcohólicas. Las alcohólicas me contaron la historia de mi papá. Wow. Que mi papá no me podía decir. Escuchar a las alcohólicas me hizo comprenderlo a él y todas sus limitaciones. Y yo no hubiera salvado mi vida si no hubiera sido por alguien más. Él no tuvo ese alguien más. No lo estoy justificando. Él tomó la decisión de morirse así. Y es alcohólico activo. Mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, él se está tomando una Tecate. Y el ejercicio de esa comprensión, que no es precisamente perdón, porque a mí realmente me parece
que esas heridas yo las tengo desde antes de ellos. Mis heridas preceden a mis papás, ¿sí? Porque yo ya era una niña herida. Yo nací herida porque me ponía la vara demasiado alta. Yo escogí mis heridas y luego cada vez que me hacían así, pues tú eres el que está haciendo que me duela mi herida. Claro. ¿No? Lo acabo de escuchar ayer de Nilda y me encantó. Me encantó ese concepto de mi herida te precede. Entonces no me dolió lo que me hiciste. Me dolió mi herida que yo ya tenía. Claro. Y los niños con mucha inteligencia tienen la capacidad de hacer esto solititos desde los 2 años. Las mamás piensan que esto es dependiente del habla o de las relaciones sociales. Y la realidad es que sí. El humano nace así, con estas condiciones psicobiológicas que favorecen tener ansiedad desde muy temprana edad, tener objetivos bien chistosos, porque los objetivos no son nuestros, nos los pone el mundo nos dice cómo nos va a calificar a través de qué. Los sistemas de ponderación académica en mis tiempos eran una basura, o sea, el decir tú vales 100, tú vales 80, tú vales 70, tú vales... En lugar de que la educación se tratara de educar o de dar herramientas de adaptación social. No tenemos herramientas de adaptación social. Sí me parece, perdón, me desvié muchísimo, que perdonar o comprender a mi papá fue también el cimiento de mi recuperación. Y no hace mucho me acordé que tenía mamá a quien trabajar también. Porque yo tenía tanta culpa con mi mamá que era... Y ayer tuve un mini debate con mis amigas. La mamá perfecta, de hecho una amiga la llamó Santa Diana, que nunca me había atrevido yo a poner el dedo hacia allá. Y era bien importante para mí hacerlo. No de manera acusatoria, sino para poder cerrar el gestalt con mi mamá. Y poder identificar lo que le pertenecía a ella, que no es mío, lo que me sirve, y desechar el resto. Y celebrar y honrar su vida y darle las gracias. Yo soy la consecuencia de todas las decisiones que mi mamá ha tomado en su vida. O sea, mi vida, mi cuerpo ahorita encendido es la consecuencia de las decisiones que mi mamá tomó, que requirieron de muchísima valentía. Porque esa es otra, que para las mamás también. A mí la gente me tenía mucho miedo desde muy chiquita. Yo era una niña que daba miedo. ¿Sí? O sea, tenía demasiado poder intelectual. No le digas que se va a enojar. y cállate porque... O sea, desde muy chiquita me di cuenta del poder que yo podía ejercer sobre los adultos. Tenía 7 años. Y yo ya sabía que tenía y leía a Sor Juana y a Borges. Y me encantaba la reacción de la gente cuando se enteraban que yo leía a Sor Juana y a Borges. Más que leer a Sor Juana y a Borges. ¿Me explico? Sí. O sea, más que leerlos, me gustaba que la gente supiera que los leía. Claro. Y fíjate, ese es un buen ejemplo de toda la circunferencia de este meollo. Para mí era demasiado importante lo que yo proyectaba. Por supuesto que mi nivel de ansiedad estaba en 500,000. Toda mi vida se trataba de lo que tú ibas a pensar y opinar de mí. El casino era un súper escondite para esto. Porque tu relación es con una máquina. No es con un humano. Y el riesgo lo corres ahí. Y aparte con la promesa del posible gane, ¿no? Claro. Isa, todo esto que nos platicas... trae como, lo veo como un pulpo, como que trae muchas manos. Porque por un lado nos dices que pues fueron tus decisiones lo que te llevó a esto. Por otro lado también nos dices que ahorita hablas de tu mamá y hablas de ese acompañamiento y hablas de ese apoyo que tuviste. ¿Cómo se mezclan las dos? Y no sé si mi pregunta sea clara. O sea, ¿cómo se mezcla el que sí, es una decisión tuya, pero que también necesitas apoyo? Porque tú al principio decías, hay cosas que no solamente pueden hacer las mamás, hay que buscar apoyo profesional. Ahorita que te preguntaba que cómo habías hecho como ese cambio y ese clic, tú hablaste del ayudar y de encender esa luz que me encanta, de esta semblanza, y ahorita entraremos en ese tema. Si algo me atrapó, es esta frase que dice que merecen una oportunidad de volver a encender su luz. Ahorita entraremos en eso, pero ¿cómo logras como empatar esa parte de decir, ok, son mis decisiones, con esa parte de decir, pero sí requiero ayuda de alguien más, con esa parte de ayudar? ¿En qué momento esto se junta para tú sanar? Y me encanta que dices que eres adicta en recuperación, o sea, me encanta que todavía lo pones como que eres actualmente.
¿cómo le haces para después decir, voy a fundar Dharma? O sea, ¿cómo se va haciendo los eslabones para llegar a este centro de recuperación donde tú ayudas a mujeres, y no sé si solamente a mujeres o también hombres, pero ayudas a personas a volver a encender esa luz? Platícame un poquito cómo llegaste a eso. Mira, primero me gustaría destacar que en este mundo no hay víctima ni victimario, somos parte de un sistema. O sea, parte del despertar de conciencia es justamente responsabilizarnos de lo que tus acciones me hicieron sentir. Okay. No fuiste tú, fueron tus acciones, ¿ok? Creo que este trabajo con los papás es canasta básica, como dice Odín Duperón. Uh-huh. O sea, leche, huevos, terapia. Y huevos para ir a terapia. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, esa onda, ese estigma de estoy yendo al psicólogo, ¿estás bien? Sí, precisamente porque estoy bien y estoy mejor que otros. Uh-huh. Estoy yendo al psicólogo porque estoy reconociendo que las emociones son parte de mi cuerpo y que requiero de esto. Cuando hablamos de un acompañamiento, hablamos del acompañamiento que sea. Yo podría dedicarle el resto de mi vida a Jessica. No lo hago gratuito porque tengo la mala costumbre de comer. Para hablar con papás. Préstenme a los papás y a los adolescentes. Nadie quiere incorporar esto a su currícula. Porque no, o sea, ¿de qué hablas? O sea, por los 2 que van a terminar siendo drogaditos cuando entren a la prepa tech. No, por los otros. ¿Sí? Los 2 drogaditos van a terminar en un centro de rehabilitación. ¿Sí? Y en el centro de rehabilitación se les va a atender de pe a pa. Los otros son mi agenda. Los que no van a tener el síntoma que yo tuve. Esa es la agenda. O sea, dejémonos de proceder como si todo lo visible o lo tangible fuera el objetivo de nuestra crianza. La realidad es que nuestro trabajo como personas que crían es que nos necesiten cada vez menos, no que nos necesiten cada vez más. Dharma ocurre por una cosa maravillosa que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me encantaría platicarla. Yo salí del closet, yo soy gay, uh-huh. ¿Ok? Fui destituida de mi puesto por mi preferencia sexual de 3 colegios en 5 años. ¿Correcto? En la tercera vuelta, la tercera vez que esto me ocurre, no quiero andar mucho en la historia porque es otra historia, que ya para cuando esto me ocurre yo ya no tengo tanta cultura de victimización, entonces tengo una familia increíble. Mi padrastro, que en paz descanse, fue el que tuvo síntomas más graves y enérgicos con esto. Okay. De hecho, él me decía, ya no trabajes. Como si trabajara por los 6,000 pesos que me pagaban en el colegio. O sea, las maestras somos maestras. Necesitamos a los niños más que ellos a nosotros. Las de hueso colorado. Uh-huh. Entonces, la tercera vez que esto ocurre, yo vivo lo más parecido a una depresión que he tenido en mi vida. Una depresión clínica, aguda. Y hago algo que no había hecho jamás. Fíjate, qué interesante. Esto ya es 8 años después de salir de la institución de rehabilitación. Uh-huh. Pedí ayuda. Nunca lo había hecho. Yo pedí ayuda a las 11 de la noche. Era más, ahorita menos. Pero en aquellos tiempos yo tenía en un concepto muy negativo a los psiquiatras. Okay. Porque había muchas historias de terror ahí de adictos con psiquiatras. Y le dije a mi mamá, llévame al psiquiátrico. ¿Pediste ayuda a tu mamá? Le pedí ayuda a mi mamá, que era la persona más cercana. Como siempre, yo todavía cohabitaba con mi madre. Yo todavía no era independiente. Entonces me llevó a algo parecido a un exorcismo. Mi mamá es budista y su creencia tiene estas implicaciones. No sé qué pasó, yo no comparto esa creencia. Yo creo que fue el hecho de haber pedido ayuda que cambió, fue un parteaguas. El hecho de haber admitido que yo quería que alguien me ayudara, a pesar de ser adicta en recuperación, era algo que jamás había hecho. Y fue un fondo de las circunstancias, porque todo estaba a mi favor para victimizarme. Uh-huh. Me corrieron por mi preferencia sexual. Ahorita esa narrativa, o sea, es apapachadísima, ¿no? Por la sociedad, porque pobrecita tú, qué malos ellos. Yo no quería eso, yo quería a mis niños. Claro. ¿Sí? O sea, yo lo que quería era mi salón de clase y dar mi clase de creative writing y poder estar en donde me hacía feliz. Y cometí ese error cuando yo todavía era creyente. Yo decía, mientras Dios me dé un salón, voy a estar bien. O sea, te sacaron de un colegio. Sí, cuando tú siendo me corrieron siendo maestra de un colegio, sí. Porque lo mío era contagioso y
los niños iban a seguir mis pasos, no sé. Ok. Y fun fact, fue más satanizada mi preferencia sexual que qué te importa que mi adicción. Yo salí de rehab y pensaba que mi historia de adicción me iba a estorbar laboralmente. Y me estorbó cero. Es más, yo lo contaba pensando que la gente se iba a escandalizar y les valía. Me aplaudían mis acciones y mi historial porque eres una guerrera y me reprobaban la homosexualidad. Bien interesante. Pero bueno, ese día pedí ayuda y me llevó mi mamá a este espacio muy, muy, muy chistoso. Creo que es Reiki, se llama lo que se hizo esa noche. Era muy tarde en la noche, fue un día muy especial, había un clima muy particular. Y al día siguiente puse el centro. Wow. Y puse el centro significa que me junté con 4 personas desocupadas, que esto también tiene mucho que ver con el privilegio, lo quiero destacar. Cuando yo digo no nada más fui yo, realmente lo digo en serio. Yo acepto los galardones, pero la realidad es que sí fue una combinación de factores estadísticos. Una, el privilegio, porque poder tener 27 años de edad y poder no trabajar, porque mami paga y mami provee, es un privilegio. Claro. Porque nosotros podíamos correr todos los riesgos que quisiéramos, porque teníamos un sustento. Claro. No tenemos familia que mantener todavía. Y lo fundamos 3, fuimos 3 mujeres. Una ingeniera maravillosa, que ahorita ya no está con nosotros, y la licenciada Lorena Vallejo, una psicóloga, que es también amiga de Daniela. Y levantamos todo y ya para cuando nos quisimos echar para atrás, ya teníamos 2 pacientes y ya no pudimos parar. Esa es la verdad. Y pasó. Claro. O sea, ya para cuando yo dije, no te creas, ¿qué es esta responsabilidad tan horrible? No la quiero. Me dijeron, ahora les echa airecito, les da masaje en los pies a las muchachas. Y eso fue lo que hicimos. Incurrimos en muchos errores, como todas las instituciones. Tuvimos una curva muy, muy, muy importante. Afortunadamente no enfrentamos una consecuencia grave. Éramos muy jóvenes, tanto de edad como en inteligencia de gestionar una institución. A mí me sirvió mucho mi carrera en colegios como coordinadora porque sé gestionar tiempos, recursos, espacios y demás. Mis pacientes están internadas, viven ahí, entonces, durante su tratamiento. Entonces, pues tengo un restaurante que da a 20 personas comida 5 veces al día realmente. Entonces opero como restaurante, como consultorio, como además un espacio. Ahorita mi trabajo ya, afortunadamente, que eso era lo que yo quería, es de absoluto liderazgo. O sea, yo ya no... la chamba chida me la hacen otras personas, la de veras. Ya. O sea, ahorita yo ya estoy ahora sí detrás de un escritorio, que era lo que quería, disfrutando a las niñas, porque no las puedes disfrutar mientras te ensucias las manos, es difícil. Claro. Es un trabajo muy atípico y tenemos historias hermosas, Jessica. No, me puedo de imaginar. éxito, hermosas. Me puedo imaginar hermosas, divinas, que ya para cuando puedes cristalizar el resultado dices, ay, pues está bien cansado, pero si alguien lo va a hacer, quiero ser yo. Claro, y me imagino que la satisfacción debe ser inmensa y lo que te da el poder ser luz y encender esa luz, como bien lo dices tú, debe ser una satisfacción que no se paga con nada. Antes de pasar eso a la luz, porque no quiero dejarlo, nada más quiero que me digas, y yo sé que ya me están aquí regañando por el tiempo, pero es que hay tanto tema. Quiero que nos digas ahorita... Es que yo casi no platico. No, está padrísimo. Ahorita que dices, denme a las mamás y denme a los jóvenes. Aquí están las mamás y los jóvenes. Este micrófono es tuyo. Entonces, yo quisiera que le digas a las mamás y a los jóvenes cuáles son esas banderas rojas. O sea, cuáles son esa alerta en la que debes decir, a ver, déjame poner atención porque algo no anda bien. Ok, te lo voy a contestar. Nada más quiero mencionar, acotar, que si nuestro temor, o sea, si nuestra búsqueda es en función del temor de que mi hijo se drogue, estamos fritas. O sea, el temor debe ser otro. Okay. Si a algo le temamos... ¿Cuál debe ser? La infelicidad. Okay. O sea, nada más quiero destacar eso abogando por los niños. Okay. Porque están bien satanizadas ciertas acciones que pueden ser saludables, que escandalizan. Ese es todo un tema, por ejemplo, con ahora el tema del consumo de cannabis. Yo creo que el proyecto es proyecto plenitud. Okay. ¿No? O sea, aquí lo que me debe asustar es que mi cría no pueda existir en plenitud y nada más. Okay. Porque mi agenda vale queso.
Okay. Y lo digo porque luego se tergiversan mis palabras, porque trabajo con mamis muy especiales. Y pues es que usted dijo, licenciada, que no. Sí, nada más que el objetivo tiene que ser bien claro, ¿no? Que mi hijo tenga las condiciones necesarias para existir en plenitud y para necesitarme cada vez lo menos posible. Yo creo que la primera es la baja tolerancia a la frustración. Okay. Y eso es de DSM-5, la verdad, esto es clínico. La baja tolerancia a la frustración, la falta de herramientas de adaptación social cuando no hay una buena relación con la autoridad. ¿Y quién crees que es la responsable principal de que el niño no tenga una buena relación con la autoridad? ¿Quién? Pues la mamá. La mamá, ok. Ya sea porque la mamá no tiene una buena relación con su autoridad, ¿sí? Y se está brincando altos y pasando rojos y Cuando dices mamá, ¿es mamá o mamá y papá? Mamá y papá. Mamá y Gracias por ponerme en mi lugar. Okay. Tienes toda la razón. Discúlpame. Perdón para los oyentes. Estamos hablando de la crianza. Okay. Yo te estoy hablando desde mi trinchera ochentera porque en aquellos tiempos la crianza era exclusiva de la mamá. Okay. Entonces, aparte sí es un poco freudiano ahí el tema, pero bueno. Baja tolerancia a la frustración, una relación no saludable con la autoridad, o sea, con los límites saludables que la sociedad ya tiene para mí. Okay. La sociedad es un sistema inmunológico diseñado para contenerme si no hago sentir seguros a los demás. Y lo va a hacer eventualmente, ¿sí? Tenemos tanto privilegio, o sea, todos los niños de todas las personas que están escuchando este podcast tienen demasiado privilegio. Demasiado. O sea, son niños que no van a tener hambre. Nunca. Y vivir bajo esas condiciones requiere de una responsabilidad que me parece que no les estamos dando. Porque sí hay que responsabilizarse cuando estamos en una posición de privilegio de otras cosas. Si no vamos a estar persiguiendo la zanahoria, hay que responsabilizarnos de otras formas. ¿Qué más te puedo decir? Pues el comportamiento compulsivo, o sea, el comportamiento... el vehículo para mandarte tú a ti mensaje de que yo estoy enojado. O sea, esas frases de, ay, pues es normal, son niños, se comunican a mordidas y a golpes. O sea, eso no es normal en ningún universo. Okay. ¿Sí? Un niño necesita aprender a comunicar sus emociones desde que nace a través de algo que no sea violencia. ¿Sí? Y la violencia la conocen solos. O sea, no creas que es respuesta de que yo le di una nalgada, entonces yo lo introduje a la violencia. A la violencia los introduce el osito Bimbo. Porque esa también es otro atache mayor para las mamás. Las mamás alucinan que van a evitar que sus hijos conozcan cosas. Y ya, esa ya es una fantasía bien absurda. No hay manera. No hay manera. Lo siento, mamás, pero no hay manera. Entonces necesitamos trabajar con la verdad que sí es. Y la verdad es que los niños tienen un acceso absurdo a la información, aunque estén sobrevigilados, y esa información les va a dar poder. Entonces hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Y yo creo que poner límites saludables es la clave de todo el universo. ¿Por qué? Porque pues yo, adulto, soy responsable de tu relación conmigo, no tú. Yo estoy en la delantera, tú estás en la defensa. No puedo voltear los papeles y lo veo todo el tiempo. Quitan al portero, entonces papá ausente, ¿no? Mamá ineficiente, porque es que no quiero que, y es que dale, y es que toda la dinámica familiar gira alrededor de un toddler de 4 años. Toda. La abuela, la muchacha, los perros, la prima, la vecina, la hermana menor, la hermana mayor, gira alrededor del que llama más la atención. Entonces yo te doy ese poder y pues te doy ese poder. Entonces lo resumes en poner límites. Poner límites saludables. Perfecto. Poner límites saludables con conciencia de que nuestro objetivo es generar condiciones. ¿Qué es lo que hacemos en Dharma? Claro. Eso hacemos en Dharma, esa es la agenda de Dharma. Nuestro trabajo es poner la mayor cantidad de herramientas posible para que el abanico favorezca el mayor número y perfil de usuarios. Mis pacientes tienen clase de yoga, clase de baile, clase de teatro. Hacen un círculo de tambor con percusiones africanas. O sea, es una chulada en el tema... Habla mamá cuervo, ¿verdad? Se vale. En el tema de la holisticidad y de integrar, hacer un engranaje entre varias disciplinas. Pero la realidad es esa. La chamba es poner límites saludables, que el usuario conviva con estos límites y con la satisfacción de adaptarse. Porque es bien aburrido adaptarse. Claro. No generamos serotonina. Sí. Nuestro cuerpo nos dice adrenalina, riesgo, por favor, algo. Infidelidad, apuesta, alcohol, pérdida de control. Es aburrido para el que mi mamá dice se le descompone el comportamiento.
Me acuerdo que decía eso. Cuando a Isaura se le descompuso el comportamiento, la realidad es que no se descompuso, siempre estuvo descompuesto. O sea... No, está de verdad tu historia muy, muy interesante, Isa. Como te digo, sé que tu humildad me dice que tienes el permiso de hacerlo, pero yo sí te quiero aplaudir tu valentía. Aunque digas que tienes el permiso de hacerlo, creo que tienes que tener muy claro que no cualquiera lo habla como lo hablas tú, así que te lo súper agradezco y te agradezco que lo hayas hecho hoy para Efecto Inspiración y para toda la gente que nos está escuchando. Quiero terminar con la luz y voy a leer textualmente otra vez lo que tú pusiste. Tú dices que quieres cambiar las historias de más mujeres que como tú merecen una oportunidad de volver a encender su luz. Cuéntame qué sientes tú de haber encendido tu luz y de haber encendido la luz de muchas otras mujeres. ¿Qué se siente? Se siente muy bien. Creo que eso es lo que yo he decidido que quiero hacer con mi vida. Esa es una elección que yo hice. Se siente bien. No me sobreapasiono. La verdad, te soy bien franca. Me hago cada vez más fría. De repente tengo momentos de júbilo. Creo que, reitero, que si alguien lo debe hacer, creo que debería de ser yo. O sea, realmente sí me lo parece. No por estar nada más por tener las credenciales y estar capacitada, porque es algo que amo hacer y que quiero hacer y que hago con mucho amor. Hay que hacer dharma con esto, también lo creo. Se hace. Tengo 3 expacientes en mi workforce. Qué padre. Sí, y de años. Tienen años limpias, las desgraciadas. A veces andan mejor que uno. No a veces, de hecho. Andan mejor que uno porque los primeros 3 años son más suavecitos. Sí me parece que soy muy afortunada. No nada más por haber sobrevivido, sino por tener este espacio que precisamente como consecuencia no nada más de mi privilegio, sino de... Por eso la semblanza incluye el tema de la crianza, el tema del entorno. Claro, es súper importante. Porque la realidad es que sí se requiere de bagaje y se requiere de tener herramientas. Y hay quien lo hace sin eso, ¿eh? Me quito el sombrero. O sea, tengo compañeros que tienen primaria trunca, que te levantan un changarro y con su puro conocimiento de causa y su pura intuición, sale adelante. Claro. Digo, son condiciones distintas, pero mis respetos. No lo quisiera hacer para siempre. Creo que en unos 10 años ya le dejo la estafeta a alguien más. Porque es muy cansado. O sea, mi trabajo literalmente es cargar historias que no son mías. Claro. En mis hombros. Claro. Entonces sí es cansado y se requiere de mucho trabajo personal para hacerlo. Entonces me siento muy bien, estoy muy agradecida. Me encantaría, no sé qué implicaciones tenga que invitemos por ahí a algunas compañeritas, porque hay historias todavía más interesantes que la mía, imagínate. Encantada. De verdad es que Efecto Inspiración es para eso, es para contar historias, para contar diferentes realidades, para contar realidades que muchas veces pensamos que están muy lejos de nosotros y la realidad es que están más cerca de lo que creemos. Entonces, por eso es que tu historia me llama mucho la atención, por eso es que me encanta que digas las cosas como son, por eso es que me gusta mucho que pones que en cualquier su lugar y situación y muy cerca puede estar el peligro o la adicción. Entonces, de verdad que yo te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí. Y antes de que te me vayas, quiero decirte que con todas las personas que pasan por Efecto Inspiración, yo hago una dinámica al final, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? I got it. Muy bien. Let's do it. Empezamos. Familia. Amor. Arte. Ay, delicia. Luz. Vida. Adicciones. Oportunidad. Sueños. Deseo. Esperanza. Vital. Amor. Responsabilidad. Efecto Inspiración.
vida. Ay, Isa, muchas gracias. De verdad que te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí. No sé si haya algo más que quieras agregar antes de despedirnos. Sí, a mí me encantaría cerrar con eso. Fíjate que sí proyecté que esta conversación iba a ir en otra dirección. Qué bueno que no lo planeé porque hubiera fracasado. Nada más me gustaría destacar en función de mi historia, de mi ser Isadora, que esta historia se cuenta por la desestigmatización de esas acciones y de esas decisiones que tomé. Y la valentía o el exhorto es revisar cómo lo que piensas que es tu debilidad se puede convertir en tu mayor fortaleza. O sea, aquellas cosas por las que yo fui perseguida, por las que fui acusada, por las que fui juzgada, son las mismas razones por las que ahora mi vida se celebra. ¿Me explico? Entonces, si hay una llave mágica que todos creo que tienen en algún lugar para convertir aquello que parece que padecemos en algo que somos y deseamos ser. Y puede funcionar no nada más para nosotros mismos, sino para salpicarles a los demás. Wow, me quedo con eso. Me quedo con esta enseñanza de que nuestras debilidades pueden ser nuestras fortalezas o son nuestras fortalezas. De verdad, gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces, gracias por encender la luz de otras personas. Y yo te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí. Le agradezco a toda la gente que nos escuchó. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración. Nos vemos por ahí.